Mientras preparaba el mensaje, me encontré con una imagen en el internet que quiero compartirles. Es esta imagen, espero que se alcance a apreciar por todos ustedes. Se puede ver ahí un avión y puse ahí un círculo rojo en algo que quizá no alcancen a ver ustedes muy bien, pero falta esa parte del avión. Entonces, en lugar de esa parte hay unas bombas que están cayendo. Y debajo de la descripción de esa imagen que encontré en Wikipedia, venía esta leyenda. Decía, un avión B-17 de Estados Unidos es alcanzado accidentalmente por las bombas lanzadas por otro avión de su misma escuadra durante un ataque en la Segunda Guerra Mundial. Una verdadera tragedia. Un compañero, encima de él lanzó bombas y resulta que cayeron y estaban destruyendo el avión del compañero, la otra persona que iba piloteando ese avión. A este tipo de incidentes en batalla se les conoce como el fuego amigo. Hay muchas causas del fuego amigo, pero todas ellas tienen en común que son accidentales. Por otro lado, cuando del mismo bando existe el provocarle la muerte a un compañero, del mismo bando intencionalmente, a eso se le conoce como fraticidio. Es interesante, en el lenguaje común fraticidio es matar a un hermano, pero en el término militar es matar intencionalmente a tu compañero de batalla. Estas cosas nos proveen una imagen apropiada para hablar del ministerio. Y si usted ya ha estado suficiente tiempo en el ministerio sirviendo a Dios, sabe que también en el ministerio existe el fuego amigo y a veces, lamentablemente, hasta el fraticidio ministerial, si puedo decirlo así. El apóstol Pablo va a abordar en la carta a los Filipenses una situación de esta índole que, si bien no ha llegado a un grado demasiado alto, sí está en una situación preocupante. Así que si me pueden acompañar en Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 3 es la porción que tenemos para este día. Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 3. Cuando lo encuentre, quiero pedirle de favor si me acompaña poniéndose de pie. Y mientras doy lectura a la palabra de Dios, me sigue con su vista, versículos 1 al 3. Dice la palabra de nuestro Dios: Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Oremos. Estamos agradecidos y honrados, nuestro Padre Celestial, porque no solamente somos llamados sus hijos, sino que también tenemos el privilegio de ser representantes de nuestro Señor Jesucristo, embajadores de Él, servidores. Estamos muy honrados y agradecidos, Señor, porque le da propósito a nuestra vida. Pero, Señor, reconocemos que también dentro de nuestro servicio a veces herimos o somos lastimados por otros. Intencionalmente o sin intención o accidentalmente llega a suceder, Señor. Y oro, Padre Celestial, y oramos juntos como iglesia para que nos ayude a tener la mentalidad correcta para trabajar juntos, unidos por una misma causa. Señor, que esto no sea solamente un ideal romántico, pero que verdaderamente sea nuestro deseo y algo realizable entre nosotros. Y será así y es posible si usted tiene a bien bendecir nuestra iglesia y su Espíritu trae esa unidad en nosotros. Ayúdenos, Señor, para que así sea y que nos fortalezcamos en la unidad que tenemos en Cristo. Se lo pedimos, Señor, nos use, me use, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
puede tomar su lugar. Nos encontramos ya en la recta final de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y en la medida que hemos avanzado por la carta nos hemos dado cuenta, o se ha hecho más notorio el propósito por el cual el apóstol Pablo escribió esta carta. Tomado de un libro que se llama El Cordero y el León y haciéndole algunas añadiduras, Pablo escribió, o lo que quería hacer a través de esta carta era promover la unidad centrada en el Evangelio por el bien del progreso del Evangelio. Tenemos estas ideas importantes en esta carta. Promover la unidad para que pueda lograrse el progreso del Evangelio a través de los hermanos. Si bien la carta a los Filipenses no nos brinda una explicación de lo que es el Evangelio, sí nos deja en claro que el Evangelio es la causa, la razón, el motivo del quehacer de la iglesia. Debido a ello, Pablo instaba una y otra vez a que la iglesia tuviera esas actitudes y esa perspectiva correcta para poder trabajar juntos en equipo. Si hay un versículo que logra resumir toda esta enseñanza, en la carta a los Filipenses lo encontramos en el capítulo 1, versículo 27. Ahí leemos que el apóstol escribió: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Es muy importante que toda iglesia primeramente conozca el Evangelio, profundice en el Evangelio y luego se dedique también, o mientras tanto, si puedo decirlo más correctamente, mientras tanto se dedique también a luchar unánimes por el Evangelio, por el progreso del Evangelio. Tenemos que preguntarnos en este punto, muy básicamente, pero pastor, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias de que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido al mundo para establecer su reino en la tierra. Para ello, Él vino a rescatar a los pecadores que iban a la condenación. Jesucristo pagó el precio del rescate con su sangre, dando su vida por nosotros en la cruz. Al tercer día resucitó y ascendió a la diestra de Dios, y a su tiempo Él volverá para establecer plenamente su reino en la tierra. Ninguna persona puede ser cristiana sin abrazar la parte más esencial de este mensaje. Y la parte más esencial de este mensaje es que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz y resucitó. Y que solamente a través del arrepentimiento y la fe podemos recibir el beneficio de su obra para nosotros. Sin eso, nadie es cristiano. Esa es la parte más esencial del Evangelio. Así que todos los que hemos confiado en nuestro Señor y Salvador, hemos llegado a conocer el Evangelio. Pero por otro lado, nuestra participación también consiste en al menos dos cosas. ¿Cómo podemos participar del Evangelio? Primero, hay que profundizar en el significado de lo que sucedió, de la obra de Dios. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Padre, el Espíritu Santo? Los beneficios, la obra. Allí estamos nosotros participando del Evangelio. Pero otra manera es obedeciendo lo que se nos dice en la palabra de Dios, tal como ir y dar a conocer el mensaje a otras personas. Y de esa manera nosotros participamos. Para muchos de ustedes esto va a sonar muy básico, hermanos, pero necesito dejar esa base, porque lo que Pablo va a decir en el capítulo 4, versículos del 1 al 3, son palabras para líderes que ya están participando en esta tarea, para quienes no es necesario volver a explicarles las cosas más rudimentales, pero darles la enseñanza necesaria para que hagan unido el trabajo que tienen que hacer. Así que dentro de esta sección del versículo 1 al 3 del capítulo 4, nosotros vamos a encontrar una exhortación que domina toda la escena. Esta exhortación es: estad firmes en el Señor.
Ese es el punto que quiero hablar en esta ocasión. Firmes en el Señor. Miren cómo inicia el versículo 1. Dice, así que son las palabras que se usan para una conclusión. Así que Pablo va a empezar una conclusión aquí. Y puede ser una conclusión del capítulo 3 o puede tratarse de una conclusión de todo lo que ha venido diciendo en la carta, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y si nosotros tuviéramos la oportunidad de leer los 7 versículos del capítulo 4, nos daríamos cuenta que en estos versículos se encuentra sintetizada toda la enseñanza que Pablo ha venido dando en los 3 capítulos anteriores. Eso me hace pensar a mí que esta conclusión de Pablo es una conclusión de toda la carta. Y esto es importante para entender lo que Pablo les va a querer decir a los hermanos y de manera particular a Evodia y a Síntique y el compañero fiel que vamos a ver en el versículo 3. Pero antes de llegar a esa exhortación, Pablo se dirige a los filipenses en una manera muy amorosa. Aunque va a hablar como un militar, también va a hablar como un hermano en Cristo. Y por eso les va a decir primeramente, hermanos míos. Esa es más que una formalidad, hermanos. Podemos llamarnos hermanos porque Cristo ha hecho posible que seamos miembros de la familia de Dios. Decirnos hermanos no es el primer nombre o es el título o el antenombre que nosotros tenemos. Es una forma de dirigirnos de manera cálida y cariñosa. Y Pablo lo hacía con ellos, hermanos míos. Y luego les dijo, amados y deseados. Aquí probablemente estas dos palabras en realidad quieran ir juntas para llevar una intensidad. Pablo los amaba, ya les ha dicho desde el capítulo 1, pero también él los añoraba. Pensaba en ellos con cierta nostalgia de decir, mis hermanos amados. Él sentía eso. Es que verdaderamente podemos sentirlo en el Señor cuando estamos ausentes. Luego les escribió gozo. Ellos eran su gozo, su fuente de gozo. Y qué bonito, hermanos. Que si bien nuestro gozo o nuestro estado de ánimo no debe depender de las otras personas, sino de Cristo solamente, porque si no andaríamos así, ¿verdad? Pero qué bonito es encontrar gozo en un hermano, en verlo crecer, en verlo madurar, en verlo servir a Cristo, amando a Cristo, conociéndole más. Es verdaderamente una satisfacción y Pablo lo sentía por los filipenses. Y luego les dijo, corona mía. ¿Qué es una corona? Sino un símbolo de éxito, de victoria. Pablo los veía y se sentía honrado. Como cuando le decimos a nuestro hijo, ¿verdad? Me honra tanto ser tu padre. Qué bonito es que pueda el papá acompañar al hijo en una graduación, a la hija en una graduación, en la preparatoria, en la universidad. Y tal vez el papá pues sienta un poco de pena de decirlo, pero en el fondo yo sé que el papá está diciendo, qué honrado me siento de ser el papá de este muchacho, de esta muchacha. Pablo le decía así a los filipenses, ustedes son mi corona, me honra ser su apóstol. Y luego viene la exhortación, ya que Pablo ha establecido un tono cálido y amoroso, viene una exhortación de peso. Están así firmes en el Señor. Esa palabra firmes, en el griego estico, se usaba en dos ámbitos, uno el militar y el otro el atlético. Por lo general se refería a asumir una posición defensiva. Por ejemplo, en lo militar tenía que ver con proteger un área y no dejar que el enemigo pasara de esa área. Entonces los soldados se preparaban y tenían que permanecer firmes y dejar esa área que el enemigo no fuera a pasar. Y en la guerra sucede que hay ciertos lugares estratégicos, puentes, carreteras, donde es importante que el enemigo no pase. La orden es, estén firmes allí. En lo atlético es cuando el otro luchador no se deja vencer.
y simplemente hay que cansarlo, hay que resistirle la fuerza que él tiene. Pero hay otro sentido en que estar firmes es también ofensivo. Es decir, están atacando, ya se están desanimando las tropas y el general les dice, estén firmes, todavía síganle. Entonces tiene estos dos sentidos, defensivo y ofensivo. Y Pablo lo utiliza precisamente para el mensaje que él quiere comunicarles a los filipenses. Pablo ya les dio instrucciones en el pasado y ahora les dice, estén firmes en esas cosas que les he dicho. ¿Qué es esas cosas que les ha dicho Pablo? Bueno, por la parte defensiva, ellos tenían que mantenerse firmes en contra de los falsos maestros señalados en el capítulo 3, versículo 2. Aquellos que quieren imponer la circuncisión en la iglesia, volver judías a los gentiles. Y también estar firmes tiene que ver con hacer frente a los enemigos de la cruz, que solo piensan en lo terrenal. Ya nuestro hermano Robert nos habló de eso, aquellos que solamente su Dios es el vientre, es decir, solamente piensan en las cosas de la tierra. Estar firmes es no dejarse influenciar por ellos en la parte defensiva. Pero en la ofensiva, Pablo les había estado hablando de trabajar juntos, unidos. Capítulo 1, versículo 27. Ser luces que resplandecen en una generación torcida y perversa, Filipenses 2:15. Y perseguir la meta, que es Jesucristo, Filipenses 3:5. Esa es la parte ofensiva de estar firmes. Y lo interesante es que tiene que ver con una acción continua. Normalmente cuando encontramos una exhortación, un imperativo en tiempo presente en las Escrituras es una acción continua que no nos ha dicho allí tiene que parar. Y así lo encontramos aquí. Pablo quiere que los hermanos no solo lo hagan por un rato, pero que estén siempre firmes en las cosas que él ya les ha dicho previamente. La misma exhortación nos llega a nosotros, hermanos. Y la manera en que nosotros podemos empezar a estar firmes es adoptando una mentalidad de batalla. Ser cristiano, servir a Cristo, es una constante batalla. Los filipenses lo entendían muy bien. ¿Cómo se estableció la iglesia de Filipos? ¿Ha leído usted Hechos capítulo 16? En Hechos capítulo 16, el apóstol Pablo, por una visión, llega a Filipos. En ese lugar va a predicar. No hay suficientes judíos para establecer una sinagoga. Hay una reunión de mujeres. Hay una mujer llamada Lidia. Dios abre el corazón de esta mujer. Pero mientras Pablo y Silas y seguramente Lucas están allí compartiendo, hay una muchacha que está ahí siguiéndolos y dicen, estos son siervos del Dios Altísimo. Esa mujer tenía un demonio de adivinación y algunos hombres la habían esclavizado. La habían esclavizado a esta muchacha para ponerse ¿cómo se dice? Usar sus servicios de adivinación y obtener dinero. Entonces esta muchacha tenía que estar adivinando a las personas y le daba sus ganancias a estos amos que eran ricos. Y un día, enfadando a esta muchacha, al apóstol Pablo, él dijo que el demonio saliera de ella en el nombre de Jesucristo. Y sucedió, salió, los amos vieron que se había ido su dinero, fueron con las autoridades, denunciaron que Pablo era un hombre que tenía costumbres extrañas, azotaron a Pablo duramente, lo metieron hasta el fondo de la cárcel, a él y a Silas, y así pasaron un momento bastante difícil, muy, muy difícil. En ese escenario de cómo inició la iglesia en Filipos, vemos la actividad demoníaca y vemos la maldad de los hombres entretejida. No siempre tenemos la oportunidad de ver el telón de la actividad demoníaca en esa manera. A veces vamos a ver que las personas son malas, a veces vamos a ver que nos están haciendo trampas, cosas chuecas, pero tenemos que reconocer, como lo hace la Escritura, que detrás del telón hay una actividad demoníaca entretejida con la maldad de los hombres.
Así que es una batalla, hermanos, hermanas, la vida cristiana, lo queramos reconocer o no. Sea nuestra experiencia o como nosotros interpretemos nuestra vivencia, pero la Escritura lo dice y nosotros no somos más sabios que Dios. Hay una batalla y tenemos que adoptar esa mentalidad. Si hay una manera en que el enemigo puede vencernos fácilmente, es pasando desapercibido de nosotros. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolfo Hitler se estaba expandiendo a Dinamarca y Noruega, el presidente de Holanda dio un comunicado en la radio a toda la nación y les dijo a los holandeses: no se preocupen, acabo de tener comunicación con Adolfo Hitler y él no va a invadir Holanda. Bueno, ¿qué sucedió a los poquitos días? Había soldados alemanes por toda Holanda. Porque una de las maneras en que el enemigo puede sacar más provecho es cuando toma a la persona que va a lastimar, la encuentra desprevenida. Y si nosotros como cristianos, amados hermanos, no estamos pensando en la vida cristiana como una batalla, nos vamos a sentir rápidamente ofendidos por el comentario que hizo la hermana o la hermana, y solamente vamos a ver al hermano, la hermana o la situación, y no vamos a darnos cuenta que hay un enemigo entretejiendo esas cosas y aprovechándose de nuestras debilidades para dividirnos, para dañarnos, para neutralizarnos y no dejarnos seguir trabajando unidos como iglesia. Pablo les quiere dejar ver a eso a los hermanos en una forma amorosa. Por eso termina el versículo diciéndole: amados. Pero ahora pasa específicamente a hablar de las dos mujeres que están teniendo un problema dentro de la iglesia. Dice ahí en el versículo 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Sabemos que la situación con estas dos hermanas era preocupante porque las noticias habían llegado hasta el apóstol Pablo en la prisión en Roma, desde Filipos hasta Roma. Bueno, ahorita ya no es tan difícil que los chismes lleguen así o sea, que tarden tanto, ¿verdad? Un simple mensaje y todo el mundo se entera de lo que sucedió. Una simple publicación en Facebook y ya 3,000, 5,000 kilómetros es nada de distancia para enterarnos lo que está sucediendo. Pero en aquel entonces tenía que ser difícil para llegar un problema dentro de la iglesia en Filipos hasta Roma y hasta la prisión donde estaba el apóstol Pablo. En las traducciones no se alcanza a notar, pero Pablo escribió: ruego a Evodia, y en el griego vuelve a aparecer: y ruego a Síntique. Y no sé, muchos han llegado a pensar que si Pablo hubiese dicho nada más ruego a Evodia, Síntique hubiese dicho: no, te están rogando a ti. Yo no he hecho nada mal. Pablo te está diciendo a ti, no a mí. Pero el énfasis de poner ruego a Evodia y ruego a Síntique, que lamentablemente las traducciones, quién sabe por qué no lo pusieron, pero le pone el énfasis y deja ver, las dos tienen que cooperar. Las dos tienen que hacer algo en esto que les voy a pedir que hagan. Y lo que tenían que hacer era arreglar unas diferencias. Al parecer el problema no era grave en sentido doctrinal o moral, porque Pablo siempre denunciaba claramente los problemas doctrinales o morales. Pero aquí parece que el problema es en la forma de cómo hacer el ministerio. Ese es un asunto menor, pero no es menos preocupante. Alguien escribió que la mayor parte de las divisiones en las iglesias se debe no por causa de la doctrina ni la inmoralidad, sino por causa de los desacuerdos en cómo hacer el ministerio. No estoy tan seguro que eso pueda decirlo así, pero sí es cierto que los desacuerdos generan muchas divisiones en las iglesias. Es casi seguro que Evodia y Síntique fueron personas de mucha influencia en la iglesia. En Filipos había pocos varones judíos y la primera en convertirse fue Lidia, una mujer pudiente.
Así que en esas circunstancias probablemente había mujeres tomando el liderazgo que le correspondía a los hombres, porque eran mayormente las mujeres que estaban al frente, o eran las mujeres las primeras convertidas, Lidia y la muchacha de quien salió el demonio. Así que las mujeres dominaban en esa iglesia, hermanos. Y por la experiencia que tengo en el ministerio, estoy casi seguro que estas dos hermanas tenían una diferencia en lo que cada una consideraba que era mejor para la causa de Cristo. En la superficie era eso, pero en el fondo el problema es el orgullo. El problema es el orgullo. Siempre que nosotros decimos, yo creo que sería mejor hacer esto, a veces no sondeamos lo que esta declaración trae en nuestro corazón. Y a veces tampoco medimos las consecuencias de esa declaración. Porque básicamente estamos diciendo, yo tengo una idea más importante y posiblemente va a ser que sí, pero estamos menospreciando a otra persona y posiblemente también estamos lastimando el orgullo de su opinión. Y mientras eso se da en cosas sin importancia, en temas de liderazgo, eso es algo que puede tornarse muy delicado. Santiago 4:1, ¿qué nos dice? ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? De acuerdo a este versículo, los conflictos entre personas surgen a causa de que nuestros deseos no son satisfechos porque hay alguien que interfiere con ellos. Por ejemplo, el esposo que llega a casa, ¿no? Tiene a su familia, a su esposa, a sus hijos, llega cansado, llega a casa y la esposa dice, ahí están los niños, ya me voy yo a descansar. Y el esposo dice, quiero llegar a descansar, y llego y el deseo de ella es que yo me ponga a trabajar y ella a descansar. Entonces, no, se pelea el esposo porque él tiene un deseo y la esposa tiene otro deseo, y ahí surge el conflicto. O por ejemplo, cuando el empleado quiere tener un día tranquilo, y dice, no, ya vengo trabajando toda la semana, muchísimas horas extras, y llega el jefe y le dice, mira, ahora tenemos más cosas que hacer. Se encuentran dos deseos y resulta que no son compatibles. O por ejemplo, el hermano en la iglesia que tiene el deseo de poder hacer alguna cosa, pero sus líderes no consideran que eso sea necesario. Entonces, es su deseo, y al ver que no hay, pues se ve que su deseo no se realiza. Y es allí donde surgen los conflictos. Cuando dos líderes de la iglesia tienen diferencias, ahí es donde se pone bueno el asunto. Si no existe la suficiente humildad en uno, al menos uno de los dos, la diferencia más pequeña va a empezar a fracturar a la iglesia. Por eso les digo, hermanos, el bien más preciado en el liderazgo no es el carisma ni el talento, es la humildad. El bien más preciado en el liderazgo no es el carisma ni el talento, es la humildad. Cuando hay talento y carisma sin humildad, se consiguen muchas cosas, sí. Se logran muchos objetivos, sí. Pero las cosas más preciadas quedan fuera. El líder talentoso saca adelante las cosas, el líder humilde saca adelante las personas. El líder carismático atrae multitudes, el líder humilde une a las personas. Y rara vez, hermanos, vamos a encontrar estas tres características juntas: talento, carisma y humildad. Y el día que lo lleguemos a encontrar en un hombre, va a terminar crucificado. Porque eso sucede con los buenos líderes que tienen estas tres características. Y podemos verlo en nuestro Señor: talentoso como ningún otro, carismático como ningún otro, humilde como ningún otro. ¿Y qué hicieron con Él? Lo llevaron a la cruz. Volviendo a nuestro pasaje, no es casualidad que Pablo les haya hablado a los filipenses
del ejemplo de Cristo, Timoteo y Epafrodito, porque ellos eran ejemplos de humildad. Así que estas mujeres, Evodia y Síntique, dos buenas hermanas en la iglesia, tenían que mirar el ejemplo de esos hombres y de nuestro Señor. Pero Pablo no quería dejar las cosas así. Tenía que agregar una instrucción más. Versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. La instrucción que podemos ver en el versículo 3 está dirigida al compañero fiel. ¿Quién es este compañero fiel? Bueno, se ha propuesto que puede ser Epafrodito, que lleva la carta a los filipenses, o puede ser Lucas, que fue compañero de Pablo en Filipos. Bueno, no es de... saberlo no nos ayuda ni afecta el significado del texto, pero este compañero fiel tenía que ayudar. Y la palabra ahí, ayudar en griego es silambano, es apretar, sujetar, arrestar. Y bueno, uno decía, ¿cómo entra en esto dentro de? Porque hubiera sido interesante, compañero fiel, te encargo que las arrestes, ¿no? A estas hermanas. Pero ¿por qué los traductores escogieron la palabra ayudar? Porque resulta que la forma en que está escrito significa sujetar a alguien fuertemente de la mano para ir a un lugar. Y al parecer este compañero fiel tenía que agarrar a Evodia, a Síntique y decir, vamos para allá. Ayudarlas, trabajar juntas, colaborar en una misma dirección en el progreso del Evangelio. Y después se habla de estos hermanos o de estas personas como Clemente y el resto del equipo de Pablo. Clemente, algunos lo relacionan con el pastor, obispo Clemente de Roma. No se sabe, Clemente era un hombre común. Pero bueno, el asunto es que ellas combatieron, noten otra vez, la imagen de guerra, lucha. Ellas no eran hermanitas servidoras, ellas eran guerreras hermanas. Ellas eran mujeres valientes, atrevidas, esforzadas, que llevaban a cabo el progreso del Evangelio. Combatían con el apóstol Pablo. Y en la parte final se les reconoce a ellas como a los colaboradores como los que están escritos en el libro de la vida, dice el final del versículo, ¿no? El libro de la vida es un libro como el registro civil. En el registro civil está donde usted nació y viene su fecha y todo eso. Dios también tiene un libro. Y esta práctica la han hecho milenios atrás. Y esta práctica se ha entendido que también la ha hecho Dios, tener un registro de los ciudadanos celestiales. Para los filipenses era un honor nacer en Filipos. Porque si tú nacías ahí, eras ciudadano romano. Digo, ahorita con la conexión que hay, muy importante, ¿verdad?, tener la ciudadanía americana. Podemos pensar un poquito en esa relación, pero eras ciudadano romano. Y ser ciudadano romano te daba derechos muy especiales. Así que era un honor estar en el registro de Roma o de Filipos y ser un ciudadano romano. Pero Pablo dice, no, es que ustedes no son guerreros de Roma, ustedes están inscritos en el libro de Dios, en el libro de la vida, y son guerreros y guerreras de Dios. Ese es el gran honor. Esto nos deja ver, hermanos, que la salvación no da pie a que quedemos pasivos en la vida cristiana. Nuestra salvación se pone en evidencia porque nuestra vida está encaminada a los propósitos de Dios. Necesitamos nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo para estar inscritos en los cielos. Y eso es cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a saber que realmente estamos inscritos allá? Porque se está viendo que aquí estás luchando por el reino de Dios. Quiero empezar a concluir con el mensaje. A lo largo del pasaje hemos notado la importancia de adoptar la imagen de que la vida cristiana y del servicio a Dios es una batalla. Lo vemos en la exhortación a estar firmes
Y cobra sentido para nosotros si lo pensamos así. Tenemos que cuidarnos de que las ideas y actitudes de los falsos maestros no se transmiten en nuestra mente, y a la vez debemos procurar que nuestras actitudes, pensamientos y acciones estimulen el trabajo entre nosotros, el trabajo en unidad para el progreso del Evangelio. Cuando trabajamos así, podemos esperar grandes cosas del Señor. Hace años conocimos a la hermana Carol Landis, y ella, antes de estar allí en el instituto, casada con el hermano Landis, con el pastor Landis, ella fue misionera en un pueblo que se llama Tecozautla, en Hidalgo. Ella era una mujer soltera, a unos 40 y tantos años, de profesión dentista, así que iba al pueblo en su carro junto con otras amigas, ofrecía sus servicios y a la misma vez aprovechaba para predicar el Evangelio. Y nos contó en una ocasión en el salón de clase que iba en el camino y algunas niñas y muchachas aventaban piedras en el camino, y de esa manera pues hacían difícil que pudieran acceder a los pueblos que tenían que llegar, así que tenían que bajarse el carro. Las hermanas ya tenían que mover las piedras, y como las tres eran solteras, pues no había un hombre que les ayudara, así que ellas, guerreras, batallaban ahí moviendo las piedras y ya llegaban a ese lugar para poder predicar. Y Dios nos regaló ahí una bonita sorpresa, que estaba una compañera de Tecozautla, y la compañera empezó pues a reír y a llorar, y dijo: hermana, quiero pedirle perdón, yo era una de esas niñas que arrojaba las piedras. Y para mí fue muy emocionante, fue muy emotivo que el trabajo de estas hermanas solteras había dado fruto, y había una muchacha ahí, y quienes la conocen, Angélica es una mujer de Dios también, que estudió con nosotros, y estaba allí gracias a estas hermanas que trabajaron juntas, que se amaban, que sirvieron y que no se dieron por vencidas. Y hermanos, cuando servimos al Señor así, podemos esperar. Mire, pasaron 30 años para que la hermana Landis pudiera ver quién era una de las niñas que hacía esas travesuras. Pero podemos esperar cosas hermosas del Señor cuando trabajamos juntos así. Con eso quiero dejarles, y que oremos para que el Señor nos siga ayudando a todos a tener una actitud humilde para el Señor. Gracias, Padre Celestial, por su palabra, por hermanas que confiamos, Señor, Evodia y Cinti, que tomaron esta indicación del apóstol Pablo. Y también en la actualidad, y hermanos en la actualidad con posiciones de liderazgo, que nos ayude a todos, Señor, a tener un corazón humilde, para no pensar solamente en hacer las cosas, en sacar adelante las cosas, pero en trabajar en equipo, en ir juntos en el Evangelio, en avanzar juntos para el progreso. Usted nos ayude, Señor, a que esta iglesia tenga esa característica, un corazón amoroso y humilde. Y, Señor, dejarle los resultados a usted. Le damos honor y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.